gozo para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Yo quiero agradecer al pastor Marcelo, un buen gran amigo, por extenderme esta cordial invitación. Y también al pastor Javier. Yo recuerdo que antes de la pandemia él varias veces me invitó para venir a Padua y estaba pendiente de la invitación. Es verdad. Y después nos agarró la pandemia y bueno, hemos llegado a este punto, y yo quiero dar gracias a Dios por estar con ustedes, por estar juntos en esta noche. Quizás algunos conocen esta historia, pero a mí siempre me gusta decir esto. Como dijo el pastor Javier, varias veces estoy en reuniones, comités a veces a nivel global, de la iglesia Nazareno o fuera de la iglesia, y algo que muy comúnmente se hace es que dice, cada uno se presenta. Entonces cuando dicen eso, como que algunos quieren impresionar, ¿verdad? Y hay muchas formas como presentarse. Dicen, yo soy fulano de tal, estudié en tal lugar, he sido misionero aquí, acá, allá, y todos quedan impresionados. Otros dicen, bueno, yo soy pastor de una mega iglesia, tengo 15,000 miembros, y wow, todos quedan impresionados. Yo una vez aprendí una presentación de un hermano nazareno que ya no está con nosotros. Él fue para estar con el Señor hace algunos años atrás, pero él era un hombre muy reconocido en la iglesia ahí en África, y él dijo esto, cuando debieron presentarse, él dijo lo siguiente: yo soy un niño africano que ama a Cristo. Dios les bendiga, algo así. Yo quedé impresionado, gracias. Yo quedé impresionado con eso y agarré mi propio saludo. Entonces siempre me presento así. Y quiero hacerles la presentación ahora, y creo que es oportuno por las iglesias representadas y los pastores aquí. Mi nombre es Jorge Culca y soy hijo de pastor. Hijo de un pastor nazareno, como muchos de los que están esta noche aquí. Con todo lo que eso implica. Mi papá fue pastor hace 40 años atrás. Bueno, cuando yo recuerdo, hace muchos años atrás, él aún era pastor ya. Y yo sé lo que implica ser pastor y ser hijo de pastor y familia de pastor. Por eso valoro muchísimo, hermanos, el esfuerzo y la dedicación de ustedes por venir a este culto en esta hora. En medio de las inclemencias del clima, en medio de las dificultades del viaje, en medio de a veces economías limitadas, el viajar y venir y compartir con la iglesia del Señor, yo lo valoro mucho. Que Dios les bendiga. Tengo los mejores recuerdos como hijo de pastor. Sin lugar a dudas estuve en un montón de encuentros de este tipo, ¿verdad? Cuando mi papá era pastor, y como hijos, vámonos para esta iglesia, a veces zonal, a veces distrital, a veces nacional, y ahí íbamos todos los hijos del pastor sin mucha opción, y a veces no entendíamos mucho lo que estaba pasando, pero igual aprendimos a caminar en el Señor y amar la iglesia. Así que yo en esta noche quiero saludar en especial a los pastores, a sus familias, a sus esposas y a sus hijos, y honrarles en esta noche. Gracias por lo que hacen por la iglesia, gracias por lo que hacen por el llamado que Cristo ha hecho a sus corazones, y gracias, hijos de pastores, por acompañar a sus padres. Ahora se les hace probablemente difícil dimensionar lo que eso implica, pero estoy seguro, absolutamente seguro, que algún día lo van a entender. Ustedes lo van a entender, y sus padres también van a entender el valor de traerles a esta reunión en medio de todo lo que eso implica. Y es un gran honor y un privilegio para mí estar esta noche aquí. Me siento muy, muy honrado de estar con ustedes en esta oportunidad. ¿Les parece si oramos y compartimos la palabra? Gracias a nuestro buen Dios por esta fiesta que celebramos hoy aquí. Gracias por estar con nosotros y por traer con bien a cada uno de mis hermanos y hermanas, desde el más grande hasta el más pequeñito. Señor, estamos aquí reunidos porque te amamos, porque, Señor, creemos en ti, porque amamos tu iglesia y amamos la comunión también entre hermanos de tu familia. Y hoy queremos pedirte humildemente que nos hables a nuestro corazón.
que hables a nuestro entendimiento, pero también a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Te adoramos, Jesús, así como lo hemos hecho a través de las canciones, a través de la ofrenda, a través de los testimonios, a través de las acciones de gracias. Te adoramos y venimos delante de ti. Te rogamos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Yo quiero invitarles que me estén acompañando con sus Biblias, los que tienen sus Biblias a la mano, sus Biblias en físico, o algunos dicen, abran sus Biblias en el celular, ¿verdad? También ahora se usa mucho el celular. Yo voy a estar usando algunos pasajes en esta oportunidad. Y en primer lugar, como ya escuchamos, damos gracias a Dios por estar de nuevo de regreso en la casa de Dios. Este tiempo no sé qué ha significado para usted, pero ha sido un tiempo largo, a veces nos parecía interminable, un tiempo de mucha incertidumbre, un tiempo a veces triste, doloroso. Hemos perdido a gente que amábamos, algunos familiares quizás, otros amigos seguramente, pastores, hermanos de la iglesia de Nazareno. No tengo el número exactamente, pero yo fácilmente calculo que en Sudamérica hemos perdido más de 400 hermanos nazarenos en medio de la pandemia, como resultado de haberse contagiado y haber partido para estar con el Señor. Y muchas iglesias han sufrido. Yo tenía un pastor muy amigo en Perú, que siempre cuando iba era el pastor de una gran iglesia, una linda iglesia, y él cuando iba a Perú siempre me invitaba para predicar. Yo hacía el esfuerzo, iba a predicar. Acá hay los hermanos que son pastores en una iglesia aquí que se presentaron, que son de Perú, la pastora Giovanna y su esposo. Ellos lo conocen seguramente, un pastor en una iglesia que se llama Santa Rosa. Está en un pueblo no muy grande en Perú, pero sabes, una iglesia interesante porque en la plaza principal siempre está la iglesia católica, ¿no? Está la catedral de la iglesia católica. En este pueblo, la iglesia de Nazareno es tan grande y tan fuerte que en la plaza está la iglesia de Nazareno. Y en otro lado de la ciudad, del pueblo, está la iglesia católica. O sea, la mayoría de personas son miembros en esa iglesia. Han levantado un templo hermoso. Ahí yo siempre iba a predicar y el pastor se contagió, joven él, y le decían mucho: cuídese en medio de la pandemia 2020, cuando no había vacuna, cuando no sabíamos lo que iba a pasar. Dijeron: cuídese pastor, y él iba y predicaba y ayudaba a la gente en medio de la necesidad, llevaba comida y todo. Se contagió, se puso muy delicado de salud y finalmente partió para estar con el Señor. Así como ese caso que dejó una iglesia muy dolida, una familia muy triste, hemos escuchado de muchas y muchas otras historias alrededor de Sudamérica y del mundo entero. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a atravesar una pandemia como esta? 200 naciones alrededor del mundo afectadas por esto. ¿No le parece a usted irónico o contradictorio que mientras estamos explorando los planetas, mientras están fabricando las armas nucleares más poderosas, un microvirus invisible ponga en jaque, paralice las naciones más poderosas del mundo? ¿No hay algo profético, bíblico? ¿No hay algo ahí que nos enseña que finalmente todos somos vulnerables? Que solo hay un Dios todopoderoso, que sabe todas las cosas, que todo lo puede, que Él tiene control, y que nosotros como humanos debemos recordar vez tras vez que somos eso, solamente humanos, limitados, vulnerables. La pandemia irrumpió literalmente nuestro mundo, paralizó el mundo y nos puso en una situación muy complicada, y damos gracias a Dios porque hoy podemos estar reunidos aquí y celebrar la vida, y celebrar la misericordia de Dios, y celebrar su gracia. Si estamos reunidos aquí es porque Dios ha sido fiel, ha sido bueno y nos ha acompañado en este tiempo. Amén. Somos testigos de eso. Yo no sé si vendrán otras pandemias más,
en nuestra vida, no sé usted, pero es la primera pandemia que yo enfrenté y espero que sea la última también. Pero si esto demora tantos años para volver a repetirse, vamos a tener una historia increíble para contar a nuestros hijos, a nuestros nietos especialmente. Decirle, mira, el año 2020, 2021, el mundo se paralizó y quedamos en casa encerrados por meses. Y no hubo iglesia, y hay una serie de implicaciones que ha venido en medio de esta situación. Pero hoy estamos de vuelta y Dios ha sido fiel y nos ha acompañado, y por eso le damos toda gloria y toda gratitud y toda honra. Y qué bueno y qué maravilloso que un día como hoy estemos celebrando una vez más la fiesta del Pentecostés. Es un nombre que bastante común para nosotros, es un nombre bíblico, y yo quiero empezar hablándoles de los discípulos de Jesús. ¿Cómo se imagina usted que la pasaron los discípulos de Jesús? Ellos eran personas comunes, ordinarias, hacían su vida, muchos eran pecadores. Jesús los llama a vivir una experiencia maravillosa, van con Él y conviven literalmente con Jesús, viajando, comiendo juntos, experimentando una serie de situaciones y circunstancias por aproximadamente 3 años y medio. La vida les cambió de un momento a otro. Después de vivir rutinariamente, ordinariamente, aburridamente probablemente, ellos se encontraron con Jesús y cada día era una aventura, cada día era un milagro, era una liberación, era una acción sobrenatural. Muchos de ellos se irían a dormir pensando, ¿qué irá a hacer Jesús mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Veían a los muertos que se resucitaban, a los cojos corrían, a los ciegos veían que el Señor paraba la tormenta. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Yo creo que además de todos esos milagros que mencionamos, solo escuchar a Jesús sería una delicia, ¿no le parece? A mí me parece que muchos de nosotros, si en nuestra vida se hubiera cruzado Jesús, también al igual que Mateo, igual que Pedro, lo hubiéramos dejado todo y nos hubiéramos ido con Jesús. Hubiéramos dejado el trabajo y nos hubiéramos ido con Jesús, porque tener esa conexión de mirada con Jesús era suficiente. Quisiéramos que fuera eterno. Como dice Marcos Vidal, tiene una canción que dice algo parecido, ¿no? Que cuando estemos en la presencia del Señor, quiero perderme en tu mirada, dice, ¿no? Esa es la frase que usa, perderme en tu mirada. Bastante poética y significativa la frase, ¿no? Como ahí, perderme en el tiempo, perderme en la eternidad, contemplar a Jesús para siempre. Eso le pasaba a los discípulos, sentados, y Jesús hablaba, y podía hablar horas y horas y horas, y les enseñaba, y ellos quedaban enamorados de Jesús cada vez más. Pero el Señor les comienza a advertir de que Él se va a ir. No lo entendían muy bien. ¿Cómo es esto? ¿Que Él se va a ir? Pero mire, llegó un día, y el pasaje está en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, si alguien quiere abrir ahí la Biblia, Juan 13, cuando el Señor una vez más advierte a los discípulos que su hora había llegado y que Él se iba a ir. Y hace algunas cosas en este pasaje que a ellos les levanta la sospecha. Parece que se va Jesús, parece que se va. Lava los pies a los discípulos. Después anuncia en ese mismo capítulo de Juan 13 la negación de Pedro y después la traición de Judas. Y los discípulos se pusieron aquí muy nerviosos y dijeron, ¿qué va a pasar cuando Jesús se vaya? ¿Vamos a volver otra vez a nuestro mismo estilo de vida ahí, pescando todas las noches en el lago de Genesaret? No, diría Pedro, eso era aburrido, yo pensé que eso quedó en el pasado. ¿Otra vez vamos a volver a eso? Y diría Mateo, y yo tengo que volver otra vez a trabajar para el imperio y sentarme en la mesa y cobrar los impuestos. No, yo ya no quiero más eso. ¿Qué va a pasar si Jesús se va a ir? Por eso es que mire Juan 14, ahí el capítulo que sigue, versículo 1, Juan 14. Dice
la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Si Jesús está diciendo no se turbe, porque estaban turbados, ¿no es cierto? O sea, algo estaba pasando en la mente, en el corazón, en el espíritu de los discípulos, que el Señor lo vio mal y les dijo, no se turbe. Mire, cuando uno está turbado no es que está nervioso, no es que está pensativo, no. Turbado es un estilo, algo alterado completamente del equilibrio humano, de las emociones. Estaban mal los discípulos, estaban turbados, estaban desesperados. Una persona turbada no puede ver el futuro, lo ve con incertidumbre, lo ve con temor, lo ve con miedo. Así estaban ellos. Y la situación por la cual pasaban era esta pregunta: ¿qué va a pasar si Jesús se va? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar otra vez solos? ¡Qué terrible! Quedarse solos. ¡Qué desesperación! Quedarse solos. ¡Qué mala experiencia quedarse solos! Si estábamos tan bien con Jesús, ¿por qué no te quedas aquí, Jesús, eternamente? Y en ese contexto de Juan 14, mire, más adelante, aún si usted quiere, le puedo mencionar otro versículo, 14:27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe otra vez vuestro corazón, ni tenga miedo. Así estaban ellos, turbados y con miedo. ¿Qué va a pasar si Jesús se va? Permítame hacerles una primera pregunta. La mayoría yo les he visto, nos hemos conocido, algunos han graduado en el seminario. Ahora cuando pasaban y daban su testimonio, yo me gozaba al ver sus rostros. Ahí nos vimos solamente en la ceremonia, la mano, la foto, y después nunca más les volví a ver, y se fueron con su iglesia y celebraron y todo, ¿no? Pero volverles a ver ahora, qué lindo. A ellos les conozco, pero a la mayoría no. Mi pregunta es: ¿cómo está usted ahora? Todavía la pandemia no ha terminado, ha declinado, pero ahora mismo estamos experimentando una nueva ola, dicen los expertos, ¿verdad? Y mire qué tan inseguro es nuestro mundo, que ni bien había acabado la pandemia, saltó una guerra. ¿Y usted cree que algún día va a acabar la guerra y por fin va a decir: oh, nuestro mundo ahora sí está equilibrado, está en paz, no pasa nada? No. Nada nos garantiza que hayan otras pandemias, que hayan otras pestes, que hayan otras guerras. Ahora, no hablemos solamente a nivel macro, a nivel mundial, ¿verdad? Quizás a nivel personal hay cosas que nos turban, que nos traen miedo. Miedo sobre el futuro, miedo sobre la economía, miedo sobre la familia, miedo sobre lo que vendrá. ¿No es bueno este versículo de Jesús recordar cuando dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo? Una linda palabra del Señor. Y los discípulos dirían: ¿cómo no me voy a turbar? ¿Cómo no voy a tener miedo si Jesús, tú me estás diciendo que te vas a ir? Yo no quiero quedarme solo. Yo no puedo vivir solo. Yo no puedo enfrentar esta vida sola. Y tenían absolutamente toda la razón los discípulos. No se puede enfrentar la vida solo. En nuestras fuerzas, en nuestro cálculo, en nuestro cuidado, no podemos. Por eso ellos tenían ese pánico. Y en este contexto, mire lo que hace el Señor. Aquí, en el pasaje de Juan, capítulo 14, en adelante, hay varios versículos, pero mire el versículo 15. 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y, ¿qué dice? Estará en vosotros.
Esta es la promesa de Jesús en medio del pánico de los discípulos. Esta es la oferta del Señor en medio de la desesperación, de la turbación de sus discípulos. ¿Qué ocurrió después? Ocurrió lo que los discípulos temían. Crucificaron a Jesús. Jesús murió, resucitó, y ellos de un momento a otro se les acabó la experiencia espiritual, esa maravillosa que tenían con Jesús, y tal vez hablaban con ellos y decían: pero mira, eso era lo que yo tenía, por eso estaba turbado, por eso tenía miedo. ¿Viste lo que pasó? Jesús lo mataron y ahora se resucitó, pero ya no es igual que antes. Ya no es igual que antes. Él ascendió a los cielos y nos quedamos solos. ¿Recuerdan ustedes esos dos discípulos de Emaús que iban de camino de Emaús? Si usted lee el relato, había un desconsuelo en sus corazones. Estaban desanimados, tristes, dice, literalmente el pasaje dice, estaban tristes, desconsolados. ¿Recuerda usted a Pedro? ¿Qué pasó después de eso? Volvió a la pesca. Qué lindo fue conocer a Jesús, pero Él se fue y ahora quedamos solos. Por eso yo estaba turbado, diría. Pero un buen discípulo probablemente le recordó: ¿recuerdan cuando el Señor dijo: yo les haré una promesa y yo les enviaré un compañero, un consolador, el Espíritu de verdad, y Él estará con vosotros? Y no lo entendían. Pero otro les recordó este pasaje. Miren, por favor, vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, casi terminando el Evangelio de Lucas. 24, 49. Aquí está la promesa. Y dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahí está la promesa. Jesús dijo: yo les enviaré la promesa del Padre. No se van a quedar solos. Yo voy a cumplir, yo voy a enviar la promesa del Padre. Y miren por favor conmigo Hechos capítulo 1. También nos dice exactamente lo mismo. Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos, 1:4 de Hechos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. No se desesperen. Yo enviaré la promesa, dijo Jesús. Esperen la promesa. Y pasaron los días de cuando Jesús murió, que fue la Pascua, hasta el Pentecostés. Habían 50 días. Por eso se dice Pente, 5, Costés, 50 días. Era una fiesta judía desde el Antiguo Testamento. Y aquí llegó el tiempo de la celebración de esa fiesta. 50 días. 50 días que ellos estaban esperando que se cumpla lo que Jesús les había dicho, la promesa del Padre. ¿Cuánto nos cuesta esperar, verdad? Quisiéramos en una sociedad como esta que todas las cosas sean rápidas. Vivimos una sociedad vertiginosa, una sociedad instantánea. Queremos todo rápido. Pero aquí el Señor le dijo: espere con paciencia la promesa del Padre. Y levanto otra pregunta para usted. Yo no sé cómo está, cómo llegó hoy. Quizás alguna turbación ahí dándole vueltas. Pero otra buena pregunta es: ¿usted ha recibido alguna promesa de parte de Dios en algún momento? Quizás leyendo la Biblia, quizás en algún culto, en algún campamento, en alguna canción, recibió una promesa. A veces nos cuesta esperar la promesa. Queremos que nos dé la promesa y de inmediato el cumplimiento de la promesa. Pero probablemente estemos como estos discípulos en aquella oportunidad que Jesús les dijo: esperen la promesa del Padre.
Y yo quiero animarle esta noche a que usted espere esa promesa que Dios le hizo. Dios va a cumplir su promesa. Va a cumplir su promesa. Quiero contarles una historia. Como dije anteriormente, mis padres fueron pastores y mi mamá no era mucho de predicar. Yo recuerdo que alguna vez predicaba, y entre algunos manuscritos que yo encontré y que ellos dejaron, encontré un bosquejo de ella cuando predicó hace años atrás. Y ahora yo curiosamente soy profesor de homilética y me olvidé que era mi mamá y le revisé el bosquejo y aprobó. Muy buen bosquejo. Y no fue al seminario, no estudió en el seminario, era la esposa del pastor. En ese tiempo no era muy común decir pastora a la esposa del pastor, era la esposa del pastor. Pero un lindo sermón. Yo lo voy a repredicar ese sermón alguna vez, tremendo sermón. Pero ella era una mujer de oración. Y yo estudiaba, y les comparto esta historia porque hay varios jóvenes, yo sé que varios son aquí hijos del pastor, hijas del pastor. Yo estudiaba secundario en el turno tarde y salíamos más o menos como a las 6:45, 7, y ya cuando era frío era de noche. Y yo llegaba a la casa, a la iglesia. En ese tiempo, como algunas iglesias de Nazareno todavía son, tienen acá el templo y al lado la casa del pastor, ¿no? Al lado. Yo no sé si es el caso aquí, pero seguramente que ustedes conocen algunas casas así de pastor. Yo llegaba a la casa y solamente estaba mi papá, mi mamá y yo. Mis otros hermanos mayores ya habían salido por trabajo, vivían en otras ciudades. Yo llegaba a la casa y estaba todo apagado. ¿Qué pasó? No estaba mi papá, a veces estaba haciendo visitas, pero mi mamá, ¿dónde está? Y la casa toda apagada, y había una puerta interna, así como esta, ¿verdad?, que comunica la casa del pastor con la iglesia, con el santuario. Y yo iba ahí, a ese lugar, y entraba. Esa puerta estaba en la parte de atrás, todas las luces apagadas, ya era de noche. Y ahí, entre medio de las sombras de la noche, yo podía ver en el altar una persona ahí, arrodillada. Y yo iba despacito por el costado, sin interrumpir. Y cuando llegaba, veía a mi mamá ahí, postrada, orando al Señor. Yo después he sacado la cuenta que probablemente las luces estaban apagadas. ¿Sabe por qué? Porque empezó a orar cuando era de día. Le agarró la noche en el altar y oraba a Dios. Oraba por la iglesia, oraba por los líderes, oraba por su familia, y ella oraba por misiones. Le encantaban misiones. ¿Sabe qué me enteré después en una de sus libretas que encontré? Que ella oraba para que Dios enviara obreros para enseñar a los tobas de Argentina. En ese tiempo estaba empezando la obra entre los tobas aquí en Argentina. Era un campo blanco. Y ella oraba por eso. Nunca conoció Argentina. Nunca conoció a los tobas, obviamente. Pero oraba por los tobas. En ese lugar, la plataforma no era de cerámica, sino era de un cemento, pero un cemento bien pulido. Y no sé si usted ha visto eso, antes hacían eso, lo pintaban de color rojo y le ponían una cera brillante. Linda se veía la plataforma, era de cemento pero brillante, color rojo. Pero el cemento y la cera encima le hacía como una capa así que brillaba. Y yo me acercaba, siendo chico, por el costado, y ¿sabe qué veía sobre el cemento color rojo? Las lágrimas que habían caído en la oración. Y yo guardo como un tesoro esa experiencia, como podrán imaginarse. Una mujer de oración.
Y yo creo que durante esas largas jornadas de oración, mi mamá recibió muchas promesas de parte de Dios. Muchas promesas de parte de Dios. Una de ellas, yo creo que tenía que ver con los todas. Yo era un chico en ese tiempo, 12 años tal vez. Como 40 años más adelante, yo llegué a Argentina. Qué casualidad, ¿verdad? Qué extraña casualidad. Mi mamá ya no estaba. Ella falleció cuando yo terminé el secundario. Ella falleció. Yo llegué a Argentina y un par de años más llegó un estudiante Toba al seminario. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Y después yo recuerdo cuando ese día, como algunos de ustedes, graduamos al estudiante Toba. Y subió ahí en el seminario a la plataforma, y yo le di la mano y le di el título y lo graduamos. Y yo en ese momento no sabía que mi mamá oraba por los Tobas. Después me enteré por una libreta. Y cuando me enteré y saqué las cuentas y até los cabos, y mi mamá oraba y 40 años más yo vine a Argentina y se graduó un Toba, así que Dios le respondió la oración que ella hizo a aquel lugar. Yo quedé impresionado, en shock más o menos. Y le pregunté a un amigo, pastor nazareno de Brasil, digo, mira, esto pasó, a ver, explícame, ¿qué crees que pasó teológicamente? ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Sabe lo que pasa? Y les comparto esto porque hay muchas madres y esposas de pastores en esta noche que probablemente oran por sus hijos. Él me dijo, ¿sabe lo que pasa? Es que las oraciones de tu mamá todavía están en el altar de Dios. Todavía están. O sea que Dios no es que dijo, bueno, hermana, qué lindo, gracias por sus oraciones, pero ahora como usted ya fue al cielo, ahí acabamos el pacto y el compromiso. Pasaron los años y las décadas, y Dios todavía se acuerda de las oraciones. Es un Dios que se acuerda de las promesas. Así que si usted recibió una promesa, no piense que Dios está distraído, tan ocupado en otras cosas que se le fue la promesa. Él se acuerda de las promesas y de las oraciones. Y lo que nos corresponde a nosotros, ¿saben qué es? Esperar en Él. Descansar en Él. No se olvida. Y los discípulos, aún desconcertados en medio de ese tiempo, nos quedamos solos. Viste, Jesús se fue al cielo, qué lindo fue cuando ascendió y los ángeles y todo, pero nos quedamos solos. Las sospechas se cumplieron, nos quedamos solos. Pero me imagino que algún buen discípulo dijo, pero ¿recuerdas? Él dijo que esperemos porque va a enviar la promesa del Padre. Y así llegó el Pentecostés. Mire Hechos 2, ahí estamos en Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, como dijo el pastor Marcelo, unánimes juntos, y de repente vino del cielo, de repente. No se imaginaban si ese era el día o había que esperar más. De repente, así va a pasar en nuestro caso. De repente va a venir el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando menos lo esperemos, va a llegar la promesa de Dios. Él es un Dios que se acuerda. Y dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué celebramos en Pentecostés? ¿Sabe la primera cosa que celebramos en Pentecostés? Es que el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios al cual nosotros adoramos, el Dios en cuyo nombre nos congregamos, es un Dios fiel que cumple sus promesas. Amén.
ofreció el Espíritu Santo y de un momento a otro llegó el Espíritu Santo y Dios cumplió su promesa con su pueblo, con su iglesia. Y eso es una realidad profunda que tenemos que atesorarla y llevarla siempre en nuestro corazón. El Dios que creemos es un Dios fiel a su palabra y Él va a cumplir sus promesas personales, sus promesas familiares, sus promesas como iglesia que Él nos ha hecho. Él va a cumplir su promesa. Eso es el Pentecostés, cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros. Lo que Él prometió, Él lo hará. Pentecostés es el sello de Dios a la promesa de Jesús. Y eso nos trae tremenda y profunda esperanza a nosotros. Podemos vivir cada día en la espera, sabiendo que de un momento a otro Dios va a cumplir su promesa. Él nos ha prometido que vendrá por nosotros por segunda vez. Y Él va a cumplir su promesa, ¿usted lo cree? De un momento a otro Él va a cumplir su promesa como lo hizo en esta oportunidad. Él va a cumplir su promesa. Es un Dios de palabra. Eso se refiere a la fidelidad de Dios. Es un Dios que cumple lo que ofrece. Una segunda cosa que celebramos en Pentecostés, mire por favor Hechos capítulo 2 versículo 4. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos. La promesa del Espíritu es una promesa para todos nosotros. No solamente para los pastores, para sus familias, o para los líderes, o para los músicos. Es una promesa para ustedes, es una promesa para mí, es una promesa para todos nosotros. Él quiere llenarnos con su presencia maravillosa. Dice aquí el versículo que leímos, y fueron todos, sin excepción, llenos del Espíritu Santo. El Señor había ofrecido, yo voy a leer para ustedes, no necesita regresar a ese pasaje, pero permítame leer aquí en el versículo 14 de Juan. Dice, habla del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. En Pentecostés, ¿sabe lo que ocurrió? Fue que Dios decidió habitar dentro nuestro. Cuando hablamos de Dios, y usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿y dónde está Dios? Y todos miran, ¿no?, hacia el firmamento y dicen, Dios está en el cielo. Quizás usted cree que Dios está en el cielo. Es verdad que Dios está en el cielo, pero este pasaje nos dice que también Dios está en nosotros. En Pentecostés, Dios decidió agregar a su domicilio tu corazón, tu vida. Él vive en nosotros. Y eso ocurrió en Pentecostés. Todos fueron llenos de la presencia de Dios. Así que ¿dónde está Dios? ¿En el cielo? Sí, amén. Pero está también en mí. Está también en usted. Qué maravillosa promesa. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, no sé si usted ha visto ese versículo, les conviene que me vaya, porque cuando yo me fuere, yo enviaré el Espíritu para que estén. Nos conviene. Nunca más estamos solos. No tenemos que ir a buscar a Dios. No tenemos que viajar para encontrarnos con Dios, sino que Él en Pentecostés decidió vivir y habitar en nosotros, en nuestro corazón. Y es una promesa para todos. No solamente para algunos. No solamente para los más santos, los más consagrados, sino es una promesa para todos nosotros. Y la tercera que celebramos en Pentecostés, miren lo que dice Hechos, por favor, capítulo 1, versículo 8, muy conocido versículo de la Escritura. Pero
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que iba a ocurrir con el cumplimiento de la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido la promesa, el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es Pentecostés? Cumplimiento de la promesa. Ese cumplimiento de la promesa para todos. Cristo, a través de su Espíritu, quiere habitar en nosotros, en todos. Y en tercer lugar, Pentecostés es la celebración de que la promesa del Espíritu es para darnos poder. Permítame explicarles un poquito más. Porque, ¿qué entendemos como poder? ¿Saben cómo entendían poder en el tiempo de los discípulos, en el tiempo del libro de Hechos? Ellos estaban bajo el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y en el Imperio Romano la palabra poder era una palabra favorita. ¿Saben qué significaba poder? Dominio, control, someter al otro. Poder era tener la capacidad de someter, de ganar a todos. Yo tengo el poder. Déjeme decirle que ese concepto de poder todavía nos alcanza en nuestros días. La gente quisiera tener poder, ¿para qué? Para ganarle al otro. Poder en nuestros días es sinónimo de tener fama, de tener influencia, quizás de tener riqueza, poder económico, tener influencia en las esferas políticas, poder. Pero ese no es el poder que el Espíritu Santo quiere traernos en esta fiesta. Ese no es el poder que Jesús dijo, pero recibiréis poder. No es poder para ganar, para dominar, para controlar, para someter, para humillar, para aprovecharse, para ser famoso, etc. No es ese tipo de poder. Dice, recibiréis poder para ser testigos. O sea, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que seamos testigos. ¿Testigos de quién? Testigos de Jesucristo. Y otra probabilidad de reducción de este concepto es, bueno, yo voy a ser testigo. ¿Qué significa? Que ahora me voy a la estación de tren y doy testimonio ahí y digo, arrepiéntanse, todos vengan a Cristo. ¿Se refiere a ese tipo de poder? Sí. ¿Para ser testigo? Sí. Pero más que eso. ¿Sabe por qué? El testigo de Jesucristo no es solamente en un momento, sino es un modo de vida, es un estilo de vida. Y el Espíritu Santo vino a nosotros para que seamos testigos de Jesús en todos los momentos de nuestra vida, en todos los espacios. El secundario, la facultad, en el trabajo, en el tren, en el colectivo, en el supermercado, en la iglesia, jugando un partido de fútbol, viendo la tele, y la lista puede continuar y continuar. Poder para ser testigos. ¿Qué significa? Testigos de Jesús en todo momento. Que en cualquier lugar, en cualquier espacio donde nos vemos, cuando la gente nos ve a nosotros, pueda ver a Jesús. Testigos de Jesús. Poder para ser testigos del Señor. Es un poder para transformarnos más y más cada día a la imagen de Jesús. Qué lindo cuando alguien dice, no sé qué tiene este acá en la oficina, pero es medio raro, medio cristiano parece, hace todo diferente. Poder para ser testigo de Jesús. Para eso vino el Espíritu Santo, para transformarnos
a la imagen de Cristo cada vez más y más. Yo quisiera terminar en esta noche contándoles algunos testimonios de lo que hace ese poder del Espíritu en la vida de las personas. ¿Parece? Uno de ellos, discípulo, fue Pedro. Vamos en Pentecostés. 50 días antes, ¿recuerdan ustedes lo que le pasó? Ahí llegó a un fogón, un día frío probablemente como el de ahora. Estaba calentándose ahí. Y una criada le dijo: ah, mira, tú también pareces un testigo de Jesús. No, está loca, yo ni lo conozco. Y otro por ahí dijo: no, sí, tú eres testigo de Jesús, mira, hablas como él. Nos dice el pasaje que aún maldijo Pedro en aquella oportunidad. 50 días antes solamente. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Hechos 2, usted puede seguir leyendo el pasaje. ¿Sabe qué ocurrió? Pedro se paró delante de 3,000 personas que había y predicó su primer sermón. Y en ese primer sermón dijo: ustedes mataron a Cristo, ustedes lo llevaron a la cruz, arrepiéntanse a ver si Él tiene misericordia de ustedes. ¿Qué pasó con ese Pedro? ¿Qué le hicieron a Pedro? Si antes, frente a 5 o 6 personas en el fogón, tuvo vergüenza de Jesús, y ahora ante 3,000 proclama y los acusa. Poder para ser testigo de Jesús. Eso fue lo que le pasó. El Pentecostés hizo una diferencia increíble en su vida. Otro testimonio fue Juan, otro discípulo. ¿Recuerdan de Juan? Nos dice el Evangelio, no sé si ustedes recuerdan, que le llamaban los hijos del trueno a él y a su hermano. Era terrible. Terrible era Juancito. Un día estaban pasando por un pueblo de los samaritanos, no sé si alguno recuerda esto. Y había ahí un pueblo pequeño de samaritanos que no los dejaron entrar a Jesús y sus discípulos. Les prohibieron la entrada. Y Juan se acercó así muy cariñosamente a Jesús y le dijo: Jesús, te doy una sugerencia, ¿por qué no le mandas fuego y los cocinas a todos ellos? Así era. Tremendo Juancito. Y todavía se echó la parte, como decimos aquí, ¿verdad? Dijo: Señor, si tú me das permiso, yo le echo fuego. Mire, yo les tiro fuego y los cocino, hago un asado con toda esta aldea de samaritanos. Ese mismo Juan, después de Pentecostés, escribe Primera de Juan. ¿Y sabe qué dice? Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es un mentiroso. ¿Qué le pasó? Algo le tuvo que pasar a este Juan. Poder del Espíritu para ser un testigo. Transformación de vida. Cambio de vida. Para ser cada vez más parecido al Señor. Y un tercer testimonio es de un hombre que se llamó John Newton. Es el que compuso este famoso himno que se conoce como Sublime Gracia, que cantamos, ¿no?, con emoción. No sé si usted conoce la historia de este John Newton. Él era un capitán de barco inglés que iba a África del Norte, y traía esclavos y los llevaba a Gran Bretaña para venderlos. Muchas veces en ese trayecto por el mar, imagínense, estoy hablándole de 200 años atrás aproximadamente, en ese trayecto muchos se enfermaban, pero solamente 2 cosas las tengo claritas. Yo soy un gran pecador y Jesucristo es un gran Salvador. Poder para transformarnos, para ser mejores, para ser parecidos a Cristo. Eso es lo que celebramos en Pentecostés. No estamos solos. Jesucristo, a través del Espíritu, habita en nosotros. Y Él habita no solamente para ser una linda compañía, sino para transformarnos cada día
cada día. Usted ha leído ese versículo de Efesios que dice: sed pues llenos del Espíritu. No sean llenos del vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu. Yo quisiera terminar este tiempo invitándoles a hacer una oración. Quizás usted tiene alguna área en su vida en la cual necesita que ese Espíritu maravilloso de Jesús trabaje y transforme y nos haga una mejor versión de lo que nosotros somos. Que ese poder nos transforme internamente, totalmente. Quizás en la vida espiritual, quizás en la vida familiar, conyugal, quizás en nuestros roles como papá, como mamá. Usted dice: la verdad que todavía me falta ser transformado. Déjeme decirle algo y hacemos la oración. ¿Usted cree que la vida cristiana es difícil? ¿Cree que la vida cristiana es difícil? Yo le diría: no, no es difícil. ¿Sabe qué es? Imposible. Sin la asistencia del Espíritu es imposible. En nuestras fuerzas no podemos ser como Cristo. En nuestras decisiones no podemos irnos transformando más y más como Cristo. Necesitamos urgentemente que ese Espíritu que descendió en Pentecostés y que está a nuestra disposición tome control de todas las áreas de nuestra vida y nos transforme internamente para hacernos más y más como el Señor. ¿Hay alguna área que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar? Quizás la forma como hablo, quizás la forma como reacciono, quizás la forma como hago negocio, quizás la forma como trato a otros. El Espíritu Santo descendió sobre estos discípulos y también lo puede hacer sobre nosotros para darnos poder, para ser testigos de Jesús. Parece si nos ponemos en pie y oramos. Podemos inclinar nuestros rostros. Yo quiero invitarle a, mientras inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, revisar nuestra vida y terminar esta preciosa celebración de Pentecostés diciendo: Señor, yo te necesito. Necesito que tu Espíritu Santo me transforme. Señor, que me dé el poder para ser cada vez más como tú. Usted puede revisar cualquier área de su vida y hacer un test personal de las diferentes áreas. El Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos, para transformarnos, para hacernos mejores, para hacernos más y más parecidos a Cristo. Oramos. Si usted quiere levantar su mano donde está, levantar su corazón, levantar su oración al Señor, Él está aquí con nosotros y nos conoce. Señor, venimos a tu maravillosa presencia en esta oportunidad. Gracias por lo que celebramos en esta noche. Gracias, Señor, por el Espíritu que nos fue prometido. Tú eres un Dios que cumple su promesa. Dice tu palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque qué padre al que su hijo le pide un pescado le dará una serpiente. Y cuánto más, dice tu palabra, que no nos darás el Espíritu a los que te lo pedimos.
Señor, te rogamos en esta noche, humildemente, conforme lo que dice tu palabra, que tu Espíritu venga a nosotros y haga una obra transformadora, maravillosa en nuestro corazón. Señor, tú nos conoces, sabes las áreas de debilidad que tenemos, las áreas que todavía necesitan ser transformadas, mejoradas por tu presencia. Oh Señor, y en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, no lo podemos hacer. Pero con el poder de tu Espíritu podemos ser victoriosos, podemos ser transformados. Señor, y por ello te pedimos en esta oportunidad, transfórmanos, Señor, tócanos, oh Dios, límpianos como lo hiciste en aquella oportunidad con esos discípulos. Señor, ese viento recio y esas lenguas de fuego representan la purificación que viene de ti y que, Señor, hace una obra interna maravillosa, poderosa, única. Oh Dios, te necesitamos. Necesitamos tu Espíritu para poder ser testigos en todas las áreas de nuestra vida de Jesús. Necesitamos ese poder del Espíritu para ser transformados, para ser mejores padres, para ser mejores madres, para ser mejores hijos, para ser, Señor, mejores creyentes, mejores líderes, mejores pastores de la iglesia, mejores seguidores de Jesús. Necesitamos tu Espíritu obrando en nosotros ahora, Señor, en esta noche, Señor. Necesitamos que hagas una obra perfecta, maravillosa en nosotros. Nosotros reconocemos, oh Padre, la necesidad de ti. Y venimos humildemente delante de ti, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, las cosas más ocultas, Señor. Límpialas, Señor. En esta noche te lo rogamos, Señor. Te necesitamos. Y haznos cada vez más parecidos a ti, Señor. Oh Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias porque eres un Dios que cumple lo que promete.